Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos con el doctor Saúl Luna, médico, educador en diabetes. Hoy nos va a platicar de un tema muy preguntado por nuestros pacientes, tratamientos para bajar de peso. ¿Quieres empecemos platicando de la metformina? Porque aunque es muy utilizado para diabetes tipo 2, cada vez más personas lo usan y malamente se autorrecetan la metformina para bajar de peso. Claro, sí, claro, como tú bien lo dices, hablando específicamente de metformina y disminución del peso corporal, sí, efectivamente es un medicamento que va a ayudar a controlar el peso en personas que ya sea que viven con diabetes o que no tienen diabetes, pero tienen una alteración en su peso. Esto establecido mediante una métrica, un parámetro que le llamamos nosotros índice de masa corporal. A través de este parámetro determinamos qué grado de sobrepeso o de obesidad puede tener una persona y si es candidato o no a ciertos medicamentos. Pero bueno, la metformina para control de peso, primero para que los que tenían dudas si sí servía o no servía para bajar de peso, sí sirve, sí ayuda. Obviamente no es lo único, se necesitan de más modificaciones para Sí, obtener nada es mágico. los resultados, ¿no? Pero sí, efectivamente ayuda a un buen metabolismo de las grasas en el peso y un mecanismo que se ha estudiado, no del todo se ha descubierto como que cuál es el meollo del asunto de la metformina en el sistema, o sea, por qué provoca este descenso de peso, todavía a ciencia cierta lo desconocemos, pero sí sabemos que el medicamento actúa en algunos centros de la saciedad en el cerebro que hace que las personas coman menos, se sacien mejor y eso hace que las ingestas no sean tan calóricas, no sean con tanta energía, que es lo que hace que aumente el peso corporal. Además de que ayuda al metabolismo también de algunas grasas, principalmente los triglicéridos y en el metabolismo de la glucosa, quemando de manera adecuada energía. Y bueno, eso es el por qué este medicamento ayuda a controlar el peso de manera adecuada, de manera segura, dependiendo de cada paciente. Aquí sí hay que detenernos un poquito para que tampoco se vayan con la idea de que entonces si es seguro tomo metformina sin ninguna indicación médica y ya. No, necesitamos una valoración médica porque va a haber pacientes que aún nosotros vemos pacientes con diabetes que no a todos les damos metformina por ciertas características propias en ellos. Lo mismo para el resto de la población. Necesitamos evaluar si la persona es candidata o no al uso de metformina para regular o tratar el peso corporal. Muchas personas se lo autorrecetan, la metformina, y justo por esto, ¿no? Porque ya es un medicamento que lleva tantos años y que está tan estudiado y que sabemos que es seguro. Y como dijiste, muchas personas se van con la finta de decir, bueno, pues es muy gentil, empiezo con una pastilla de 500 en las mañanas, ¿no? Porque es lo más común, que se lo autorreceten. Importantísimo que el médico les haga una evaluación antes de recetarlo. Pero a quienes definitivamente sería peligroso que se autorreceten metformina. Claro, personas que tienen ya problemas renales, problemas hepáticos, niños y adolescentes, no se ha visto, en adolescentes tal vez, pero en niños no se pueden tomar, en mujeres embarazadas o que están lactando tampoco lo deben de usar, o que desean embarazarse, igual hay que tener mucha precaución con el control de peso con metformina y que tengan algunas intolerancias o sobre todo intolerancia a los componentes del medicamento, personas que tienen problemas digestivos severos, porque si en algún momento lo recuerdan, también cuando hablamos de metformina, se tocaron ciertos puntos sobre los efectos secundarios de la metformina y sobre todo son gastrointestinales. Entonces hay que tener cuidado en personas que tienen problemas digestivos crónicos o severos. El uso de metformina no va a ayudar, al contrario, va a perjudicar. ¿Ok? Pues mira, con esto que ya dijiste, de entrada,
¿cómo podemos saber si tenemos algún problema en el riñón o algún problema en el hígado? La mayoría de las veces no sentimos nada. Entonces, de entrada, antes de empezar, tenemos que tener unos estudios de laboratorio para saber que está todo en orden. Lo digo para las personas que se lo autorrecetan porque es súper, súper común. Además, existe metformina de diferentes gramajes, de diferentes dosis. Yes. Y además hay metformina normal y de liberación prolongada. Y hay diferentes formas de tomarlo. Entonces, por favor, no lo hagan ustedes mismos. Pero muy interesante saber esto de que hay varias teorías de mecanismos. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero sí se sabe que es un medicamento que te puede ayudar a bajar de peso. Así es. Una de mis teorías personales es que en México hay tantas personas con resistencia a la insulina que no están diagnosticadas, que también tienen sobrepeso, que cuando empiezan a ingerir metformina, pues están manejando la resistencia a la insulina y por ende pierden de peso. Así es, claro, por supuesto. El impacto también o el beneficio en pacientes con resistencia a la insulina o un estado de prediabetes, justo el beneficio es ese, mejora el peso corporal. De los tomados que nosotros vemos, pues la metformina es el más común, pero también están los inyectados. Claro, de los inyectados, por ejemplo, en diabetes, lo mismo, ¿no? Observando el control, el manejo de la diabetes en los pacientes con ciertos medicamentos, se observan estos beneficios, algunos muy, muy potenciados por el efecto farmacológico de algunos medicamentos. Y ya hace algunos años, un medicamento que se le conoce como análogo, o sea, es un medicamento similar a una sustancia que todos producimos en el cuerpo que se llaman incretinas, en especial GLP-1. Estas sustancias que actúan de manera adecuada y normal y con un efecto muy bueno en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en la parte digestiva y en otros, en el páncreas, por ejemplo, y en otros órganos. Estos medicamentos hacen una función similar a estas sustancias que nuestro cuerpo produce, pero hacen que actúe por mucho tiempo. Digamos que se prolonga el efecto o la vida media de estas sustancias en nuestro sistema. ¿Qué hacen estas sustancias en nuestro cuerpo? Estas incretinas, hasta el nombre como que es parecido, si se dan cuenta, incretina, insulina, o sea, son sustancias que tienen efectos similares. Las incretinas se liberan en nuestro sistema digestivo, en los intestinos, justo cuando estamos ingiriendo los alimentos, pero es al momento, cuando ya toca los alimentos a la mucosa de la boca, empiezan a liberarse las enzimas y demás, viene una señal que llega al intestino y avisa que va a llegar alimento a nuestro sistema. Se liberan estas sustancias en la sangre y van y viajan y le dicen al páncreas, libera insulina o comienza a liberar insulina, porque ya ahí viene el alimento que va a traer, obviamente trae carbohidratos o azúcares, para que se empiecen a metabolizar, a quemar, a absorber de manera adecuada en nuestro cuerpo. Estas incretinas tienen un problema o un detalle, viven muy poquito, viven apenas unos minutos en nuestro sistema, porque llega otra molécula, otra sustancia y la bloquea, le dice así como que tú cállate, no digas nada y ya deja de actuar en nuestro sistema. Estos medicamentos lo que hicieron es que esa molécula hacen que viva mucho más tiempo, que su vida media se prolongue y los efectos se prolonguen en nuestro sistema. Y se observó que empezaron a bajar de peso, particularmente con una sustancia que se llama liraglutida. Esa liraglutida se utilizó en un principio, se utiliza para el control de la diabetes. ¿Qué hicieron entonces? Digamos que mejoraron esa molécula, esa liraglutida, para que solo el beneficio sea más marcado en el control del peso. Y se creó una liraglutida para controlar el peso, que su indicación es justo esa, para control de peso, ya no para diabetes como las otras liraglutidas que existen en el mercado. Entonces, ese medicamento lo que va a hacer es que nos va a ayudar a controlar el peso por el efecto de la insulina, del metabolismo, de los azúcares y demás, pero también descubrieron justo que tiene ese mecanismo de inhibir
el centro del apetito, ayuda a la saciedad y que hace que estén ingiriendo menores cantidades de alimentos o con menor cantidad de calórica, y eso ayuda y contribuye al control del peso. Y es una sustancia segura que tiene dentro de sus efectos secundarios son los digestivos, igual que la metformina, por ejemplo, los más comunes. Y de ahí en fuera, pues, los otros efectos secundarios que se han reportado realmente son en porcentajes bajísimos. Si es una persona que tiene diabetes y además se le controla el peso, es excelente. Aunque nada más sea para este control de peso, sigue teniendo esos beneficios para regular la glucosa. Para las personas que tal vez no ubican bien la palabra liraglutida, una de las marcas más conocidas aquí en México es Saxenda. Ese es básicamente el medicamento que estamos hablando. Me gustaría hablar un poquito del tema de que es inyectado, porque tiene bastantes similitudes con la insulina, en los cuidados que tenemos que tener, en la técnica, en dónde debe de aplicarse. Claro, sí, si me permites, les voy a mostrar una jeringa de Saxenda para que les quede más claro cómo es ese medicamento, cómo se aplica y sobre todo que sea una dosis adecuada. Miren, es una pluma demostrativa del producto y como bien lo comentas, se utiliza prácticamente igual que se utiliza la insulina. Lo único que va a requerir es adquirir los insumos, que son unas agujas súper cortitas, muy, muy cortitas, y la vía de administración es subcutánea. ¿Qué quiere decir eso? Que es por debajo de la piel. La piel es la parte rosita, debajo de la piel viene el tejido graso o el tejido adiposo, la grasita, ahí es en donde va el medicamento, igual que la insulina, ¿ok? Los cuidados que se deben de tener con estos medicamentos, igual que la insulina, ¿no? No exponerlas a temperaturas elevadas, mantenerlas siempre en un lugar fresco, no reutilizar las agujas porque puede esto generar una infección en la piel, utilizar una técnica correcta y adecuada del uso del medicamento y también verificar la dosis que se va a aplicar o se va a necesitar, que esto es muy fácil de manejar a través de una ventanita en donde podemos ver qué dosis es la que me tengo que aplicar, 1.2, 0.6, no sé, 1.8. Ya la dosis, obviamente el médico es quien la establece y la manera en que se va a ir dosificando, incrementando la dosis hasta obtener los resultados adecuados con el medicamento, ¿ok? Eso que mencionas de la dosis es importante recalcarlo, porque tanto en la liraglutida como en la metformina, los dos medicamentos, aunque son muy, muy buenos y muy efectivos, también es común que tengan efectos adversos. Y justo tienen en común que estos dos muchas veces son efectos gastrointestinales. Así Y es. mucho tiene que ver la dosis. Por ejemplo, con el Saxenda, con la liraglutida, se empieza en cierta dosis, el cuerpo se tiene que ir acostumbrando y poco a poco se irá aumentando. Exactamente. Igual con la metformina. Por eso es importante que tengan una receta médica. ¿Qué Así pasa, es. por ejemplo, si yo me aplico la dosis completa de liraglutida? Por ejemplo, ¿qué efectos pudiera esperar tener? Claro, gastrointestinales de manera importante, náuseas, diarrea, malestar abdominal, puede haber distensión, formación de gases, síntomas muy molestos. Por eso hay que siempre dosificar de manera adecuada y eso obviamente dejárselo al médico. No autorrecetarse, no autoajustarse, por más que a lo mejor digan, ya leí en internet cómo se hace, no. Cada paciente puede responder distinto y también dependiendo de una exploración física, de una valoración completa, decidimos el progreso, la dosificación del paciente y en qué momento a lo mejor retirarlo si se está presentando alguna otra situación grave o de importancia. Muchas personas abandonan el tratamiento cuando empiezan los efectos adversos. Creo que es importante recalcarles que la mayoría de las veces se pueden eliminar estos efectos, ¿no? Claro, a lo mejor va a haber pacientes que sí observamos algunos efectos secundarios,
que van a ir pasando conforme pasan las semanas y ya de manera segura podemos hacer los incrementos necesarios. Si por alguna razón llegan a tener los efectos después, también hay maneras de cómo regularlos y controlarlos. No hay todo tipo de personas, ¿no? Ahí están las personas que no les importa y se lo autorrecetan y se lo aplican, y hay muchas personas que le tienen mucho miedo a empezar con estos tratamientos. Yo les diría, si tienen una receta médica, que no les dé miedo, que les dé miedo tal vez los tratamientos de los que no hemos hablado. Hay muchos otros tratamientos orales que tal vez no tienen tanta evidencia científica, pero son más comunes que la metformina. Los que se Exacto. cuentan en el súper o en el Oxxo o en cualquier lugar que dicen para bajar de peso, ahí Ujú. sí que tuviéramos que estar Exacto. alerta. Exacto, sí. Encontramos desde los que vienen o son de origen como natural, fibras, por ejemplo, y que, bueno, ahí puede ser que no representen gran riesgo en una persona, pero si se incrementa o si se toman de manera indiscriminada o a dosis muy altas, sí pueden tener algunos efectos secundarios. Tenemos, por ejemplo, uno muy común, el Orlistat, este medicamento que también es de venta libre para el control de peso, pero puede crear también efectos secundarios importantes, diarreas importantes o fuertes, inclusive puede haber hasta incontinencia fecal, o sea que personas que ya no aguantan para llegar a algún sanitario y eso también es algo muy grave y molesto incluso para el paciente. Estos medicamentos, lo mismo, se deben de recetar bajo ciertas características del paciente, saber la dosis, informarle al paciente sobre cómo se va a ir tomando y presentando algunos efectos secundarios para que lo mismo se pueda retirar en algún momento. Estos son más como a nivel intestinal. Hay otros que actúan ya a nivel central, el sistema nervioso central, que es en el cerebro. Actúan a nivel de nuestro cerebro y son anorexigénicos como tal. Anorexigénico, o sea que me va a quitar el hambre, me va a suprimir el apetito, se van directo a ciertos centros de saciedad, a algunas sustancias que le llamamos núcleos en nuestro cerebro y que va a bloquear las ganas de comer. Y literal, los pacientes dejan de comer, incluso algunos hasta se les olvida comer. ¿Qué riesgo puede traer? Desnutrición, problemas graves en la salud por la falta de nutrientes, que la pérdida de peso sea tan acelerada que los descompensa, los descontrola. Algunos o varios de ellos, si no es que creo que todos, pueden elevar la presión arterial, pueden provocar taquicardias o alteraciones importantes en el metabolismo de la tiroides, en el metabolismo del hígado. Entonces hay que tener mucha precaución con los medicamentos para el control de peso. Algunos son aprobados, otros no son aprobados, algunos se han retirado del mercado porque se encontraron efectos graves en la salud, entonces hay que tener mucha precaución. No es que sean malos, bien indicado, bien prescrito un medicamento de estos, para ciertos pacientes nos puede ayudar, pero siempre bajo vigilancia médica. Tenemos algunos pacientes que toman algunos de estos medicamentos, pero están monitoreados, bien monitoreados, sabemos cómo darlos, en qué momento retirarlos también, porque no se retiran como que así, porque así nada más, hay una forma de retirarlo y esto lo hace un medicamento, un tratamiento seguro, pero estos sí requieren una vigilancia estrecha con el médico. Mencionaste algo súper importante, que es esta parte del acompañamiento, porque recordemos que ningún tratamiento tomado o inyectado es una pastilla mágica. De hecho, las mismas farmacéuticas que venden estos tratamientos tienen investigaciones en donde se compara solamente el uso de estos tratamientos y el uso sumado a un cambio de hábitos y cambio de estilo de vida. Hay medicamentos, por ejemplo, que te van a impedir absorber los carbohidratos o que te pueden causar algún tipo de anemia. Entonces, es importante estar acompañado inclusive de la parte de nutrición. Lo que queremos saber también es por qué estás bajando de peso. Porque estás perdiendo agua, te estás deshidratando, estás perdiendo músculo o estás perdiendo grasa, que es lo que queremos ver acá. Hay ciertos medicamentos que lo que van a hacer es que pierdas agua o que te vienes perdiendo músculo. Entonces hay que estar bien, bien, bien monitoreado. Nosotros proponemos siempre la primera opción va a ser hacer cambios en el estilo de vida.
en todas las personas que quieran perder peso, en todas las personas que quieran ganar peso, perder grasa, ganar músculo. Siempre la primera opción va a ser hacer cambios en el estilo de vida. Claro, sí, son varios pacientes que tienen un adecuado seguimiento farmacológico y no farmacológico, que ya es la otra parte de nutrición, de psicología, la parte de la actividad física y el ejercicio, que han logrado una pérdida de peso de más del 5% de su peso corporal inicial, que en nuestro país y en muchos países, para evaluar la efectividad de estos tratamientos para el manejo o el control del peso, marcan parámetros. En México, el 5% de la pérdida del peso corporal es efectiva, se dice que es un tratamiento efectivo, y se puede llegar al 7 o hasta el 10% de la pérdida de peso corporal. Por ejemplo, si una persona al inicio pesaba 100 kilos, y actualmente pesa 95, o sea que perdió 5 kilos, que es el 5%, ya se puede decir que está teniendo éxito ese tratamiento. Pero nosotros, como siempre, nos volamos la barda y nuestros parámetros o nuestras estadísticas nos indican que hemos logrado el 10 o incluso hasta un poco más por ciento en la pérdida de peso en estos pacientes. Entonces, el tratamiento aquí integral es lo que aumenta la efectividad o el éxito en cada uno de ellos. Si quieres, ya para terminar, últimas recomendaciones que le darías a alguien que va a empezar algún tratamiento farmacológico para perder peso. Claro, lo primero, bueno, acercarse con el médico para que hagan una evaluación, se haga una evaluación completa, a conocer antecedentes, conocer enfermedades y demás, padecimientos, saber sobre todo qué parámetros se tienen en el inicio, si tiene una indicación para ciertos medicamentos o tratamiento para el control de peso, y llevar ese seguimiento, ¿no? Tampoco no abandonar o dejar de acudir con los especialistas, sino tener el seguimiento, y va muy a la mano tanto la parte médica como la parte de nutrición y la parte de psicología. Entonces, como primer paso, acudir con el médico que se desea, o nutrióloga, que se desea para controlar el peso, empezar a tener este tratamiento con un equipo multidisciplinario y siempre preguntar todas las dudas al médico. No se queden con dudas. Ahora que ya tienen más información, pregunten qué medicamento me va a dar, si es candidato o no a un medicamento, qué medicamento es, qué efectos va a tener en mi cuerpo, qué efectos secundarios debo de observar o estar atento o alerta y reportarlo con el médico, y estar haciendo estas mediciones y evaluaciones de manera regular por parte del Servicio de Medicina y Nutrición para evaluar la efectividad del tratamiento. Pues ya vieron, si están planeando o si les recomendaron o si están empezando un tratamiento para bajar de peso, vale la pena que lo hagan acompañado, tiene muchísimos beneficios, realmente tiene mucho más beneficios el poder estar asesorado que lo que te puede pasar al no estar asesorado, ¿ok? Te voy a quitar nada más 2 minutos más para responder 3 preguntas que vi por acá. Dice Ross, ¿los medicamentos se pueden suspender una vez que se alcanzó la meta de peso? Sí, una vez que se logra la meta que se establece al inicio, se va a suspender y se va a quedar obviamente con los cambios en el estilo de vida. Para quitar los medicamentos, dependiendo del tipo de medicamento, hay formas o manera de hacerlo. Ok. Para la liraglutida, ¿puede dar gastritis el usarlo? Sí puede provocar algunos síntomas digestivos, alguna irritación gástrica, aunque son más, no tanto en el estómago, sino en el intestino, los efectos secundarios. Pudiera presentarse, pero en menor porcentaje ese efecto. Ok, perfecto. Y ya la última pregunta que siempre aparece en estos lives, la combinación de metformina con glibenclamida. Ok, en el caso de diabetes, existen esas combinaciones. Hay medicamentos que ya se manejan los dos en una misma pastilla.
Si es un paciente con diabetes, no hay ningún problema, si está prescrito y bajo la vigilancia médica. Si es un paciente que quiere bajar de peso y solamente tiene esta opción o encontró esta opción y la compró, ahí sí no, porque la glibenclamida, al ser un hipoglucemiante, puede provocar ahí sí un bajón de glucosa, un descenso de glucosa importante, con lo cual pues va a traer muchos síntomas. Gracias por responder, porque sí, metformina y glibenclamida, aunque los dos son para la diabetes y muchas veces los puedes encontrar mezclados, actúan muy diferente y son medicamentos muy diferentes, entonces no es lo mismo metformina sola que metformina con glibenclamida. Muchísimas gracias, de verdad, por aclararnos estos temas y por platicar de este tema tan preguntado. Próximamente con más temas médicos para quitar mitos y para educar a la gente. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos. Todas sus preguntas también trataremos de irlas contestando poco a poco. Sí, si les salieron más dudas, pónganlas aquí en los comentarios, se las contestaremos después. Que tengan un excelente día, que estés muy bien, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.